Se llama Huaripampeada porque ocurrió allá en la zona de Huaripampa, en Junín, en noviembre del año 1885. ¿Y en qué consiste la Huaripampeada? Es el golpe de Estado que le va a realizar el señor Andrés Severino Cáceres al señor Miguel Iglesias. Las tropas de Cáceres e Iglesias se van a enfrentar en Huaripampa. Las tropas de Cáceres se caracterizaban por usar el kepi de color rojo, y las tropas de Iglesias se caracterizaban por usar el kepi de color azul. El kepi es el sombrerito. ¿En qué consiste? Se estaban enfrentando, pero tenemos el ingenio del señor Andrés Sabrino Cáceres, quien finge, el señor Cáceres finge que sus tropas habían perdido el enfrentamiento, habían perdido la batalla. Entonces las tropas de Iglesias comenzaron a celebrar, celebraron la victoria, mientras que las tropas de Cáceres se retiraban del lugar. Pero resulta que cuando las tropas de Cáceres se retiraban del lugar, la verdad que no estaban nada agotadas. Van a cruzar el río Mantaro, un puente que cruzaba el río Mantaro. Cruzan la tropa de Cáceres ese puente, y luego de haber cruzado ese puente, la tropa de Cáceres lo que hacen es derrumbar ese puente, para impedir así que las tropas de Iglesias que estaban al otro lado puedan cruzar el río y puedan llegar pues a otro lugar, ¿no? A Lima. Mientras tanto, ¿quién se dirigía ahora a la ciudad de Lima? El señor Cáceres. Y las tropas de Iglesias no podían porque tenían que buscar otro puente por el río Mantaro eh, para poder perseguir a Cáceres. Pero eso estaba a cientos de kilómetros y a caballo, implicaba más de 2 días de distancia, ¿no? Mientras tanto ya Cáceres se dirigía hacia la ciudad de Lima, y cuando Cáceres entra a la ciudad de Lima es recibido con entusiasmo por la población. La gente lo aplaude, la gente lo mira y le grita, ¿no? Cáceres, estamos contigo. Es lógico, estaban viendo a un héroe de la guerra con Chile, al cual, el cual había peleado pues con los breñeros allá en el Valle del Mantaro contra los chilenos, ¿no? Entonces, a eso es la táctica militar que usó Cáceres, la Guaripampeada. Fingió una derrota, mientras que las tropas de Iglesia se pusieron a celebrar. Las tropas de Cáceres cruzaron el puente del río Mantaro y luego derrumbaron ese puente para impedir que las tropas de Iglesias puedan cruzar. Mientras tanto, Cáceres, ¿a dónde estaba yendo? A la ciudad de Lima. ¿Y cómo ingresa a Lima? Ingresa triunfante Cáceres. ¿Y cómo es recibido? Con mucho entusiasmo por parte de la población. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Luego del ingreso de Cáceres a Lima, se va a instaurar un gobierno provisional, es decir, temporal, de un señor llamado Antonio Arenas, dirigido por Antonio Arenas en noviembre del 85, hasta junio del 1886. Antonio Arenas convoca elecciones presidenciales y en estas elecciones gana Andrés Avelino Cáceres, convirtiéndose así el señor Cáceres, el brujo de los Andes, en presidente de la República del Perú. Recuerda que este señor gobierna 2 veces el país. Lo que vamos a estudiar hoy día es su primer gobierno, el primer gobierno de Cáceres de 1886 a 1890. La constitución de esos tiempos decía que el presidente solo gobernaba 4 años. Ahora, ¿cómo va a recibir Cáceres el poder? Lo va a recibir en una gran crisis e inestabilidad económica. ¿Cuáles eran los dos principales problemas económicos del país cuando Cáceres llegó al poder? La deuda externa y la inflación. Lo vuelvo a repetir. Cuando Cáceres llega al poder, había una gran crisis económica en el país. ¿Y cuáles eran los dos problemas económicos más graves del país? La deuda externa y la inflación. Le debíamos a Inglaterra más de 50 millones de libras
esterlinas. El Perú no tenía dinero suficiente para poder pagar con moneda, con dinero, esa deuda. El Perú tenía que pagar esa deuda a Inglaterra con especies, con especias. Es decir, con recursos, con tierras, con todo menos lo que sea dinero porque el Perú no tenía dinero. Y era urgente firmar ese contrato, era urgente firmar un documento, pagarle la deuda a Inglaterra. Por supuesto que sí, porque de esta manera el Perú, si le pagaba la deuda a Inglaterra, el Perú podía pedir más préstamos a ese país. Porque si no le pagábamos esa deuda a Inglaterra, Inglaterra no nos iba a prestar nada de plata más, ya no nos iba a prestar nunca más. Y ese dinero hacía falta ¿para qué? Para la reconstrucción nacional. Y por esta razón se firma un documento conocido como el Contrato Dreis. Este documento fue firmado entre un representante peruano y un representante inglés, con el objetivo de pagar la deuda externa que tenía el Perú con Inglaterra. Pero recuerda que el Perú no lo podía pagar con dinero, sino con recursos. ¿Y qué se entregó a Inglaterra en el contrato Dreis? Se le entregó la administración de los ferrocarriles, de nuestros ferrocarriles, por 66 años. Se le entregó 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la Amazonía, la libre navegación para los ingleses por el lago Titicaca. De esa manera se estaba pagando la deuda que tenía el Perú con Inglaterra, que sobrepasaba los 50 millones de libras esterlinas. Entonces Inglaterra dijo: ah, Perú, ahora sí estás cumpliendo con tu pago, entonces te voy a seguir prestando dinero. Y ese dinero sirvió para la reconstrucción de nuestro país, ya que habíamos quedado en la ruina después de la guerra con Chile. Pero este contrato, este documento va a ser muy polémico y muchos congresistas, muchos políticos de la época van a criticar a Cáceres. Lo van a considerar un traidor a la patria, ¿no? Es un entreguista, estás entregando nuestros recursos, estás traicionando al país, le van a decir. Bueno, esto te lo dejo a tu propia conclusión, si es que fue un entreguista o fue por emergencia. A mi opinión personal, creo que fue una emergencia porque no había otra solución, ¿no? Dinero no teníamos. ¿Cómo íbamos a reconstruir el país? Eh, Teníamos recursos nada más, pero esos recursos no teníamos las máquinas para poder transformarlos en recursos finales, ¿no? En insumos, en bienes finales. Teníamos recursos, pero no teníamos esas máquinas. No teníamos dinero tampoco. No había otra solución que entregarle estos recursos a Inglaterra para poder salir de la crisis en la cual vivía el país. Fue una emergencia nada más. Y también Cáceres lo que va a hacer es aumentar el impuesto a los vicios, por ejemplo al tabaco, al alcohol, al opio y también a todos los papeles, a todos los documentos legales, ¿no? O los documentos que se imprimían, periódicos, revistas, documentos notariales, etcétera. El papel sellado, ¿no? Que lo hemos estudiado también en el tema de la independencia de las 13 colonias. El otro problema era la inflación. La inflación todos sabemos que es un aumento de los precios de los productos. Entonces, ¿qué hizo Cáceres para terminar con la inflación en su primer gobierno? Reemplaza el billete que teníamos por monedas de plata. Reemplaza el billete fiscal por monedas de plata. En este primer gobierno de Cáceres también se inaugura un banco llamado hasta esa época, o bueno, hasta más o menos la década del 40 del siglo XX, se crea el Banco Italiano, que hoy en día ya no se llama así. Hoy en día se llama el Banco de Crédito del Perú. En este primer gobierno de Cáceres también se inicia la explotación de petróleo
en el yacimiento de la Brea y Pariñas en Piura, a cargo de la empresa británica la London Pacific Petroleum Company. Este es importantísimo que recuerdes porque al hablar de este yacimiento de petróleo y de esta empresa, lo vamos a hablar casi durante todo el año. Lo vamos a hablar hasta el gobierno de Velasco Alvarado. Vamos a hablar bastante de esta empresa, la London Pacific, que después se va a convertir en la IPC, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Lo importante que recuerdes acá es que comienza a explotarse el petróleo en el gobierno de Cáceres en 1888 y fue una empresa británica la que lo explotaba, la London Pacific Petroleum Company. Muy bien chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.